¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a esto que es Gil y Solís Abogados. El día de hoy estamos contentos por tener un gran invitado, el licenciado Juan Alfonso Gutiérrez Santoyo, a quien nos vamos a permitir presentar como se debe. Muy bien, el día de hoy tenemos el webinar Expresión y Calificación de Agravios, expuesto por el secretario adscrito a la segunda sala, el licenciado Juan Alfonso Gutiérrez Santoyo. Me voy a permitir a leer su reseña curricular. El abogado Juan Alfonso es abogado y notario por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha impartido clases en las materias de Derechos Humanos, Bienes y Sucesiones, Derecho Penal en su parte general y su parte especial, como profesor adjunto de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Desde septiembre de 2017 al día de hoy se desempeña en la segunda sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y, adicional a esto, actualmente cursa la certificación como perito en la foscopía, documentoscopía y grafoscopía en el Ilustre Colegio Nacional de Peritos. Bien, sin más, licenciado Juan Alfonso, te damos la cordial bienvenida y buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Créanme que el grupo Gil y Solís, pues bueno, comprometidos con la difusión del derecho, de la enseñanza. Es una excelente institución y bueno, sin más, por así que reitero mi agradecimiento y pues vamos a comenzar. Entonces, sí, comenzamos por favor con la presentación. Bien, vamos a comenzar. Espero les agrade este tema. En un primer término, me gustaría comentarles que seleccioné el tema toda vez que muchas veces cuando estamos en la facultad o recién salidos de la carrera, a veces tenemos errores para poder redactar una demanda, siempre buscamos un esqueleto, buscamos algún formato para poder ir trabajando y lo vamos parchando. ¿Qué pasa? Que siempre copiamos los vicios de nuestro maestro, ¿no? Realmente, siempre copiamos esa situación de estar metiendo un esqueleto, pero pocos te explican qué es un proemio, cómo vas a poner tu capítulo de prestaciones, de hechos, de derechos, de petitorios y demás. Ahora, el problema surge cuando quieres meter agravios. ¿Por qué? Porque si bien hay un formato que igual te indica, métele un título, a qué autoridad va dirigido, no sabemos qué escribir. ¿Y qué pasa? Que siempre que en la apelación o en algún momento cuando interponemos un amparo, infundados, y siempre confirman la sentencia. ¿Y qué pasa? Que siempre dicen, oye, es que el tribunal no evaluó, tribunal está fallando, tribunal no me valoró bien, yo argumenté, yo expliqué, y mira, entonces nos confirma la sentencia de primera instancia, no nos beneficia, y tenemos que gastar tiempo, recursos, tenemos que gastar dedicación, cosas que podríamos utilizar en otra situación. Entonces mi idea era mostrarles algo que les permita entender qué es un concepto de violación, qué es un agravio y cómo interponerlo para que el tribunal pueda valorarlo adecuadamente y que sus prestaciones, todo lo que soliciten sea concedido. Y concedido en un sentido meramente legal, ¿no? Que no tengas que estar quebrándote la cabeza para poder subsanar todos esos errores, ¿no? Irte a una revisión, irte a un amparo, cuando desde tu apelación puedes realmente conseguir un beneficio real. Entonces, en cuestión de ingresos de clientes, pues bueno, creo que es algo muy redituable. Vamos a hablar de las consideraciones generales, porque este tema se extiende muchísimo. Entonces, creo que de esta manera podemos ser un poco más amplios y si hay alguna situación, pues la preciso con todo gusto. Bien, en nuestra primera diapositiva tenemos qué es un agravio. Tenemos qué es la lesión, daño o perjuicio. Hasta ahí. Lesión, daño o perjuicio ocasionado por una resolución judicial, sentencia, por la indebida aplicación de un precepto legal o por la falta de aplicación que debió regir. Ok. Indebida aplicación.
¿Aquí qué sucede? Que muchas veces dicen, es que me tenía que haber aplicado tal precepto legal, pero no lo hizo bien, o faltó de fundamentar y motivar. Entonces aquí viene algo curioso, porque ¿cómo sabes? Tú como litigante dices, bueno, yo tengo la razón, yo peleo, pero ¿qué tiene que ver lo indebido, indebidamente aplicado? ¿Hubo una correcta interpretación? ¿El precepto legal fue analizado teleológicamente, exegéticamente? ¿Fue aplicado al caso concreto? ¿Fue aplicado de manera análoga? ¿Fue indebido? En este caso, faltó una aplicación de ese artículo. Surgen muchas interrogantes. Entonces tú empiezas a pensar, ¿me causó agravio esto? ¿Por qué no gané? Porque la resolución, los puntos resolutivos, no coinciden con la parte considerativa. Y eso es algo que vamos a tratar en un momento. ¿Qué pasó? Consideró, explicó la autoridad algo en sus considerandos y en la sentencia, en los puntos resolutivos, dijo otra cosa. Entonces ahí vienen esas primeras confusiones. Y eso al momento de que nosotros lo valoramos es importante. Bien, avanzo. ¿Qué es un concepto de violación? Y dice, expresión de un razonamiento lógico jurídico. Primero, nos quedamos hasta ahí. Dice que como abogados tenemos que motivar y fundamentar. Entonces, aquí lo lógico, vamos a emularlo con la motivación. Todo lo lógico es que no me resolvió por esto, le faltó decir esto al juez, fue inconsistente. Toda esa situación es parte de la lógica. Y lo jurídico es la fundamentación. Ahora, muchas veces en un concepto de violación manifiestas muchos preceptos legales, jurisprudencia, y se ven muchas tocas de apelación que lo llenas, 20 páginas, 30 páginas de cuestiones jurídicas, y falta lo lógico. ¿Cómo te puedo resolver? Viceversa, viene lleno de argumentos. El juez es esto, el juez es aquello, está beneficiando a mi contraparte, y no viene lo jurídico. Entonces, un concepto de violación concretamente sería un razonamiento lógico, jurídico, motivado y fundamentado, contra los fundamentos de la sentencia reclamada. Hasta ese punto. Los fundamentos de la sentencia reclamada, es decir, todo lo lógica jurídica, motivar y fundamentar, que me indica en la sentencia, en los considerandos. Supongamos que ya valoró pruebas, ya valoró la testimonial, supongamos. ¿Qué analizó en la testimonial? Tiempo, modo, lugar. Faltó el lugar, faltó el tiempo, faltaron las condiciones. ¿Qué pasó? Entonces tendríamos que argumentar con base a nuestro artículo de valoración en particular de la testimonial, que no aplicó concretamente ese caso. Me dices, no aplicó, por ejemplo, no me valoró el juez mi testimonial. Bueno, ¿en qué fundamento? Yo sé, digo, yo a priori veo que aquí dice testimonial. Entonces, ¿en qué parte? Habría que anexar un razonamiento lógico y jurídico argumentando el por qué y el precepto legal. Ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó, lo que les acabo de decir. Le correspondía específicamente ese artículo y el juez no lo valoró, no lo citó. Muchas veces sucede, y esto, ojo con ese detalle, compañeros, que me dicen, juez no fundó ni motivó su sentencia. Y reviso la sentencia y encuentro preceptos legales y dice, las pruebas se valoraron conforme a tal artículo. Pruebas documentales públicas, documentales privadas, fundamentamos en tal jurisprudencia, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué crees que tengo que decirle, tengo que resolverle al litigante? ¿Sabes qué? Carece de fundamento o concepto de violación porque contrario a lo que tú me dices, el juez sí fundamentó. Entonces, me dices que no lo hizo, yo veo que sí lo hizo, tengo que evidentemente llevarte la contraria. Pero si me dices, indebidamente utilizó esos preceptos legales o fue parco, o hubo una indebida interpretación, como dicen en la tercera parte, no es una correcta interpretación de la ley,
Ah, bueno, entonces en ese punto tengo que realizar un análisis y decir, bien, hasta este punto tienes razón. Si bien exegéticamente lo mencionó, teleológicamente no realizó un estudio profundo de la aplicación de ese caso o de ese asunto, de esa norma aplicable al caso concreto. Bien, voy a avanzar un poquito. Artículo 382. Dice, el recurrente expondrá agravios y manifiesta que ese mismo artículo que hay 3 tipos de agravios. Esta es nuestra fórmula básica, que son violaciones procesales, violaciones sustanciales en el procedimiento, violaciones de fondo. Entonces, si quieren checar su artículo, si tienen la oportunidad de abrir su código, su legislación, por ejemplo, ahí viene algo muy interesante. Dice el código que deberemos poner qué tipo de violaciones son y colocar por separado cada agravio en el rubro que le corresponda, mencionar los preceptos legales violados, en qué consiste la violación y finalmente argumentar todo lo demás. Ya desde ahí empieza la confusión, porque ¿qué hacemos muchos cuando escribimos agravios? En 5, 6, 7 hojas escribimos, redactamos y simplemente decimos lo que nos es inconforme, pero no seguimos esta tesitura. ¿Por qué es importante? Bueno, y aquí viene un punto preciso. Yo considero que es vital para que la persona que estudia esos agravios pueda darte una y debida interpretación. A veces sucede que entroncas violaciones procesales con violaciones de fondo, todo en un solo apartado. Yo, por ejemplo, como técnica jurídica personal, me gusta ir separando tipos de agravios. Me gusta irlos separando para que yo pueda resolverte conforme a derecho. Luego entonces, tú me indicas, si tú apelmazas todo, pones una violación procesal y me pones, el auto de tal fecha no me contestaron o fue indebidamente admitido, X o Y. Y me estás hablando, por ejemplo, de un auto de enero. Llevas tu proceso y también más adelante me reclamas tu sentencia en ese mismo agravio. Entonces, imagínate si yo tengo que reponerte o yo tengo que descubrir que hubo una inconformidad, que hubo una violación que dejó indefensos a las partes, una violación procesal de ese auto, ¿qué crees? Que tu sentencia no guardaba estado para poder ser emitida y tengo que reponerte el procedimiento. Porque no, a veces la gente te solicita y te dice, bueno, revócame la sentencia y chécame este auto. Bueno, ¿qué hago? La sentencia guardaba estado fue emitido si advierto que por tu misma expresión de agravios, que estuvo confusa y me obligó a buscar de más, tendría que reponerte todo tu proceso hasta ese auto, si es permisible, o ver la manera de poder subsanar todo para que se conteste esa situación. Supongamos que dices, el auto no fue debidamente, no cumplió con lo que se pedía en el auto, y era una prueba que solicitabas a una institución, supongamos al IMSS, ¿no? Y se siguió el proceso. Ustedes como litigantes a veces pues no advierten porque se resuelve, siguen las etapas procesales, pasan a sentencia y al operador jurisdiccional se nos olvida también y se sigue el proceso. Pero ¿qué crees? Que a lo mejor esa prueba era alguna cuestión de ingresos, algún expediente clínico y me mete los dos agravios bueno, los dos conceptos de violación en el mismo agravio, pues tengo que poder que reponer el procedimiento. Si pudiese, tendría que decirte, ¿sabes qué? Recaben la prueba y continúe con el procedimiento, de manera que pueda ser más flexible nuestro proceso. Bien, ahora, en las violaciones de fondo, tenemos que manifestar el artículo que son aquellas que tiendan a combatir la resolución apelada. Entonces, podemos determinar que tú manifiestas una violación procesal muy concreta, violaciones sustanciales en el procedimiento, que no se llevó alguna prueba, que me están evitando mi defensa adecuada, que no me emitieron algún recurso, y nuestras violaciones de fondo, que son las que emite la sentencia.
¿Qué está mal en los puntos considerativos? ¿Qué están mal los puntos resolutivos? Y demás. Recordemos que para que una sentencia sea congruente, debemos tener nuestros considerandos exactamente a la par de nuestros resolutivos. Ahora bien, sucede muchas veces, y esto para los que lleven intestamentarios, que lleven alguna situación donde hay diferentes personas, sucede que muchos litigantes mencionan, entronco mi demanda o intento entroncarla en contra de registrador público de la propiedad, contra notario tal y contra las demás personas. Y a veces en la sentencia solamente hablan de las personas. ¿Y qué crees? Que el auto admisorio admitió en lo personal al notario y al registrador público. ¿Y qué crees? Fue admitido y no fue resuelto. Entonces viene un hueco que tendríamos que, si ya a lo mejor estás quejándote, que te estás recurriendo por alguna situación en concreto, sustancial, de fondo, procesal, tendría que reponer todo eso, reponer la sentencia concretamente de manera que ahora se pronuncie el juez en cuanto al registrador público y al notario que los que fueron demandados en lo personal. Perdemos tiempo, el cliente se molesta evidentemente y tenemos que volver a regresar el trabajo a nuestra primera instancia y si no les vuelve a gustar, volver a regresar y perder por lo menos año y medio. Entonces sí es algo necesario, es vital que se plasmen esto de manera adecuada. También es muy evidente que a veces por inexperiencia o con toda malicia y astucia se engloba todo al mismo tiempo. Situación que nos permite o que permite que el proyectista pueda desmenuzar y muchas veces terminas encontrando más. No sé si les ha pasado en su momento que terminan revocando o terminan dejando insubsistente la sentencia por cosas que ustedes ni esperaban, porque encontramos más cosas. Entonces, bueno, esa es una situación. Siguiente, por favor. Bien, para efectos concretos, les voy a dejar el rubro de la jurisprudencia y el número de registro para que lo busquen, para que no sea tan cargado colocar aquí toda la ubicación. Bien, el primero indica conceptos de violación. Para que se estudien, basta con expresar claramente la causa de pedir. Bien, ¿qué es la causa de pedir? Aquí viene una cuestión interesante. Hace mucho tiempo nos manifestaban que nuestros conceptos de violación debían ser un silogismo jurídico. Eso es por mera situación histórica, ya realmente. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Para nuestras clases de filosofía jurídica había diagramas de Beneuler, había diferentes cuestiones, dos premisas falsas, una conclusión verdadera y viceversa. Eso generaba un caos para el entendimiento, porque era un silogismo. Ahora te dicen solamente expresar claramente la causa de pedir. Y les voy a leer un fragmento que dice, aunque no guarden estricto apego a la forma de la lógica del silogismo, deberá ser suficiente que alguna parte del escrito exprese con claridad, señalar cuál es la lesión o agravio. Así de sencillo. Señalar cuál es la lesión. Pero ahí viene otra situación que dice, volvemos al caso de la testimonial. No me valoró la testimonial y resulta que sí se valoró. Hay una jurisprudencia que nos faculta para decir que si el juez únicamente expresó cuestiones substanciales de la prueba, con eso es suficiente, porque valoró lo substancial. Aunque tú digas, es que tengo un problema porque la sentencia es omisa en esto. Ok, voy a revisarlo, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque si bien, y viene la que le sigue, la siguiente jurisprudencia, no implica que los quejosos se limiten a realizar meras afirmaciones sin fundamento. Ahora bien,
es que es ilegal la sentencia, y siempre pasa, es ilegal la sentencia reclamada, recurrida, por tal situación. ¿Y qué me dijiste? Si bien me pides que valore alguna cuestión de forma, en el fondo, que no fue debidamente, no acreditó su personalidad, que el juez no valoró alguna excepción, etcétera, ya uno piensa que es suficiente para que autoridad, Tribunal Superior de Justicia, haga todo el trabajo. Y también no es cierto, no es válido. Tendrías que expresar realmente en qué consiste, lo que les decía hace un momento en la diapositiva pasada. Debes manifestar concretamente dónde, cuándo, cómo, lógica jurídica, motivar y fundamentar esa resolución. Porque si me dices de repente, y esto viene de una situación igual, casos que he resuelto, en el proemio me mencionaba que le causaba la resolución de tal fecha, inconformidad. En el cuerpo, en la estructura de los agravios, me menciona 3 fechas diferentes. Y en los puntos resolutivos, en los petitorios, perdón, me manifiesta otra fecha. Y consultando el expediente, encuentro que las fechas existen. ¿Pero qué le voy a resolver? Él me dice la sentencia. Y cada concepto de violación me manifiesta fechas diferentes. ¿Qué puedo hacer? Tuve que declararlos inoperantes. ¿Sabes qué? No puedo atenderlos sencillamente porque no te entiendo, porque no eres claro, porque si bien te estás quejando de la sentencia, de tal fecha, me mencionas diversas cuestiones, me eres una afirmación sin fundamento. ¿Qué hago yo? ¿Te resuelvo lo primero y te inconformas y te vas con el amparo? Entonces aquí viene esa situación. Me decía algún maestro alguna vez que segunda instancia simplemente es confirmación, todo es confirmación, pero ¿dónde está exactamente la causa de pedir? Entonces pueden consultar concretamente esa, yo les recomiendo que consulten estas jurisprudencias y cuando hagan su escrito de agravios, plásmenlas, cítenlas, utilícenlas como sustrato para poder plasmar sus conceptos de violación. ¿Sabes qué? Bueno, yo te explico esta causa de pedir, pero también te encargo esto y bueno, de fundamento. Bien. Bueno, viene algo interesante en la segunda jurisprudencia de esta diapositiva. Dice, independientemente del modelo argumentativo que se utilice, cuestión de estilo y técnica jurídica, podemos escribir lo que queramos y cómo lo queramos. Pero dice, debe de ser de tal modo que se evidencie la violación. Entonces, evidenciamos la violación, como les acabo de comentar, argumentando precisamente en qué consiste. ¿Por qué? Y menciona la misma jurisprudencia, porque de no ser así, no es dable entrar al estudio. Sencillamente. ¿Por qué? Porque te estudio algo que no me dices, subsano las deficiencias cuando no deben ser subsanables y yo cometo un error. Te vas al amparo y puede que a los dos nos cause perjuicio, que encuentren otra deficiencia más, tanto en sus argumentos como en los míos, y bueno, tengamos que volver a reponer procedimiento y diversas cuestiones. Sucede mucho cuando el litigante argumenta un indebido emplazamiento. ¿Correcto? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, este es interesante. Conceptos de violación inoperantes. Aquí viene una cuestión de la inoperancia. La inoperancia me impide entrar al fondo del estudio. Hay veces que algunos compañeros, lo he visto, manifiestan que es inoperante y te entran al fondo. Causa una situación que tendría que ser atendida en el amparo por esa incongruencia. Te dije que es inoperante, pero entra al fondo. O te dije que es infundado y al fin de cuentas saca un resolutivo inoperante. Entonces crea esa situación diferente. No se entiende y yo mismo creo un perjuicio para la persona. ¿Correcto? Aquí viene esa jurisprudencia, cuando tengan oportunidad, por favor, léanla, chequenla, porque se fundamenta con el precepto 383, igual legislación civil, procesal civil, que manifiesta, cada agravio se expresará por separado. La misma codificación nos está facultando, nos está diciendo cómo hacerlo.
justamente para no arrojar un compendio de letras y jurisprudencia que no se puede entender. Y dice, cada agravio se expresará por separado, señalando el hecho que constituye la infracción, cuáles son las disposiciones y los conceptos de violación. Ese pequeño artículo les viene resumiendo todo lo que les digo. Yo bien pudiera decir, ¿sabes qué? No me lo pones como me lo dice la ley, pero sería muy a rajatabla, eh, sería un derecho desfasado, ¿no? Sería ser estricto y no promover una debida tutela legal. Ahora me dice el artículo 396. La sentencia de segunda instancia solo tomará en consideración los agravios expresados. Imagínate si de repente, porque hay compañeros que ponen todo un antecedente, copian la sentencia, anexan la demanda, los hechos, y ponen muchas cosas. Y me dice la misma legislación, solo toma en cuenta los agravios expresados, justamente para que no cause mayor conflicto, para que no te enredes, para que puedas resolver mucho más rápido, con una debida tutela legal. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esto realmente es un mito, en mi opinión, claro, ¿no? ¿Por qué no puedo simplemente tomar los agravios? Porque hay una jurisprudencia y doctrina de la Suprema Corte de Justicia que nos indica que una demanda y los hechos y los resolutivos y demás cuestiones inherentes al proceso, a la conducta procesal de las partes, a la presunción, debe ser tomada en cuenta. Pero ahí me dice que nada más tengo que tomar en cuenta los conceptos de violación. Hay un caso muy interesante de un asunto reivindicatorio. En el reivindicatorio, todo el proceso civil me manifestaba diferentes elementos, fechas, una pericial en agrimesura, en topografía, etcétera, inspección judicial. Y dentro de las mismas pruebas me anexaba una carpeta de investigación por delito de despojo. Y bueno, si yo fuera a rajatabla que solamente voy a tomar los conceptos de violación, ignoraría toda la parte de la parte penal, pero estudiando, analizando a profundidad el expediente, encontré que lo que se vertía en materia penal era diferente. No coincidían los elementos. Todo lo que se dijo directamente en fiscalía rompía con lo que se decía en materia civil y había pasado desapercibido. Entonces, la pericial decía otra cosa, era completamente incongruente con la materia civil, no se configuraba el delito de despojo por tal y por tal. Entonces, tuve que valorar en conjunto para poder emitir un verdadero resolutivo, para poder decir, autoridad de primera instancia, por favor, verifique estas constancias, porque aquí me está resolviendo sin tomar en cuenta las demás probanzas. Y te dice la jurisprudencia, deben ser tomadas de forma integral, demandas, pruebas y anexos. Porque a lo mejor sucede que en un parrafito, en un renglón de una probanza viene la parte medular del asunto. Y por cuestiones de redacción no lo pudimos argumentar o pensamos que sí y no fue argumentado. Entonces hay que poder valorar toda esa cuestión. Cuando ustedes, compañeros litigantes, vayan a interponer sus agravios, revisen todas las actuaciones. Pareciera que las revisamos, pero realmente quedan muchos huecos, ¿no? Entonces, cuando me llegan a mí para una valoración y a ojo clínico empiezo a estudiar, encuentro todo eso. Tu causa de pedir me dijo una cosa y me obligó a irme más allá, a estudiar más allá. ¿Correcto? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, artículo 396. Empezamos a calificar agravios. Manifiesta que los agravios, por mera doctrina, pueden ser fundados, infundados, inoperantes, insuficientes. Un agravio fundado, simple y llanamente, perdón,
Me llegó una pregunta. $3.96, deja de aplicar, ¿usted deja de inaplicar? Ok, suplencia de la queja. Viene algo muy interesante. ¿Hasta qué punto vamos a...? Bueno, leí la pregunta, no sé si esté bien o al final se vaya me adelanté en este momento. Ok, ¿en qué momento viene la suplencia de la queja? ¿Qué punto concreto nos permite suplir la queja? En materia mercantil, por ejemplo, no vamos a suplir la queja de ninguna manera. En materia familiar es evidente que cuando tratemos de menores, y viene más adelante en la calificación, se va a incurrir en la suplencia de la queja en casos de. Pues ahorita más adelante lo vamos a tratar. Pero así a priori, hablando de un caso general, ¿por qué debería de aplicarte la suplencia de la queja? Porque no pudiste escribir los agravios, porque tienes que un asunto de usucapión, un asunto de usufructo, de donación, y la persona es mayor de edad, bueno, mayor de la tercera edad, supongamos ese es el caso, ¿no? A priori. ¿Cómo poder suplirte la queja? Cuando me indican derechos humanos y demás, que no por el simple hecho de que existe una condición presuntamente de vulnerabilidad, como el caso de una persona mayor, que se tenga que suplir. Entonces tendríamos que ver concretamente las bases del caso en concreto, porque a veces, y eso es interesante, muy interesante, porque me han llegado muchos agravios que me indican la suplencia de la queja en materia mercantil, en materia civil es cuando debes de perfeccionar tus propias probanzas. Si fuera familiar, bueno, voy de acuerdo y en automático tengo que ver el interés superior del menor, de la familia, cuando hay disposiciones en contra de la Constitución. Ahí sí, claro que sí, habría una suplencia pues expedita, ¿no? Y de oficio, ex oficio. Pero mientras tanto sí habría que ver el caso concreto y decir, ¿sabes qué? Como mi, como mi raciocinio me indica, es esa. Perdón, disculpen, ya contestaron. Bueno, es que me adelanté un poquito a responder, pero ahorita lo tratamos y podemos retomarlo. Gracias, disculpen. Retomo. Fundados. Cuando simplemente te dan la razón. Por X o Y te dan la razón. A veces sucede que escribes algo, tribunal te resuelve otra cosa y te dio la razón. O también te dicen, si bien no le asiste la razón a los conceptos de violación, te reponemos procedimiento por esto o revocamos la sentencia por esto. Infundados, sencillamente tus razonamientos lógico-jurídicos carecen de fundamento legal, de motivación. No me dijiste lo que tenías que decirme, tu razonamiento fue erróneo, me atrevo a decir erróneo, y te tengo que confirmar la sentencia. Inoperantes. Aquí empieza algo interesante. No son aplicables para su estudio, no son dables a estudiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor me estás hablando que te causa inconformidad algún incidente, la sentencia de algún incidente, y te estás recurriendo contra la sentencia. Y a lo mejor ese incidente en su momento resolvió la personalidad. Sucede. Un indebido emplazamiento. Entonces, ¿qué vas a querer que te resuelva? ¿Esta cuestión de la sentencia o allá? Allá ya se resolvió y tuviste que haber esgrimido, orientado tus conceptos de violación hacia esa sentencia. Interponer tu recurso en contra de eso, no en contra de la sentencia definitiva. Entonces, por ende, es inoperante. Insuficientes. Digámoslo burdamente, de forma tosca, no te alcanza. ¿Qué me quieres decir? No puedo entender. Lo que tú me argumentas no es susceptible para que podamos resolver. No entramos al fondo. Por ejemplo, me hablas de un indebido emplazamiento y me dices que el diligenciario se constituyó e hizo una diligencia de cajón. Ajá, ¿y qué elementos me das? Yo he apreciado, justipreciado algunos agravios en contra del indebido emplazamiento, donde me agregan el croquis, me agregan el anexo de Google Maps y me dicen, fíjate, me está marcando un número non y un número par.
y me está marcando que vigiló en la casa de junto con tal número y se fijó en el medidor, etcétera. Lo clásico que siempre vemos en nuestros emplazamientos. Y cuando tú valoras esa situación en un anexo visual, digo, ah, caray, tienes razón, ¿no? Puede que me quede una incertidumbre de la debida constitución del diligenciario porque los números no coinciden. Entonces dejó de ser insuficiente, dejó de ser infundado y me dio un razonamiento claro. Es un tip para que lo puedan utilizar. Ahora bien, viene la parte curiosa. Son fundados, pero inoperantes. Tienes la razón, te asiste la razón, pero ¿qué crees? Que es inoperante porque a lo mejor la secuela procesal ya se continuó, ya son actos consentidos, porque simplemente tienes razón en algún aspecto. Por ejemplo, me decía en un asunto, la persona debía entender que iba a ser destituida de su cargo y me da diferentes razones. Él sabía que iba a ser destituido y si bien presentan una carta donde anuncian su destitución, es inoperante porque no me dan los argumentos. Y decía, por ejemplo, te anuncio que vas a ser destituido por tales consecuencias, lo cual será emitido en tal fecha. Nunca llegó la fecha, nunca llevó la audiencia, nunca llevó la junta societaria y tuvo que ser inoperante porque me dijiste lo que iba a pasar o lo que querías que pasara, pero no me diste una razón para realmente hacerlo. Fundados pero insuficientes, misma situación, son fundados, ¿sabes qué? Encuentro una violación, ya me la explicaste, pero es insuficiente para poder robustecer tus pretensiones, para poder cambiar el sentido de la sentencia. No alcanza. Entonces, si bien son fundados, y tengo que hacerlo claro, ¿no? Yo tengo la costumbre de decir que son fundados en parte, no obstante, son insuficientes o inoperantes en tal sentido. ¿Por qué? Por lo que les dije, no puedo simplemente declararlos inoperantes y entrar al fondo, o viceversa. Entonces, aquí habría que ver en qué parte y en qué parte son insuficientes. ¿Por qué les comento esto? Porque tenemos la oportunidad de contestar los agravios. Yo, en las tocas que he resuelto, algunas veces sí checo la contestación de los agravios y digo, ah, caray, el abogado es interesante, propone un punto reflexivo interesante. Y solamente 2 veces he visto que un compañero litigante diga, sus agravios sí son fundados, tiene razón mi contraparte, no obstante son inoperantes en tal sentido. Checando, catalogando y digo, tiene razón, muy interesante. Y dejó completamente indefenso a su contraparte. Muy interesante el asunto, muy curioso. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Bien, bien algo interesante también. Para el análisis de los agravios expuestos, de mi parte, no requiero proceder de una forma determinada. Lo que les comentaba, si bien la legislación nos dice cómo debemos de escribir, nos recomienda cómo escribir nuestros agravios procesales, sustanciales, de fondo, a veces se llevan páginas, se llevan expresiones y muchos argumentos, palabras sueltas, se ve un rompecabezas difícil, francamente, pero ¿qué puedo hacer yo para que yo les pueda? Ok, ahorita lo checamos. Por ejemplo, perdón, ahorita checamos esa pregunta. Dice, me llevan diferentes partes. Ahora, perdón, me perdí. Me dicen 3 agravios diferentes. Supongamos que sus 3 agravios sustanciales son, no me valoró tal probanza, faltó de argumentación tal cuestión. Y esos puntos me los repites en el agravio 5, 7, 10, 15, 20, 25, o me lo pones en una frasecita, escondida entre todas esas letras. ¿Qué hago? Tengo que decir que todo lo demás, bueno, es paja, y simplemente tomar concretamente lo que pudiésemos resolver. ¿Qué pasa? Que es una cuestión meramente de técnica jurídica, es de estilo jurídico. Y mi estilo, como les acabo de mencionar, simplemente es segregar todo lo que pues no nos pueda servir o que es redundante y tomar simplemente ese agravio. Supongamos que me dices,
vamos, una prueba, la inspección judicial. Fue una debida inspección judicial porque no plasmó elementos de tiempo, modo, lugar, no observó, no dijo, fue precario en el acta circunstanciada y sigues, ¿no? Y vuelves a decir, es que en la inspección judicial me causó agravio por tal, causa una deficiencia, invocas derechos humanos, jurisprudencia. 10 páginas más, vuelves a decir lo mismo. ¿De qué estás hablando? De la inspección judicial. Otra prueba, ¿de qué estás hablando? De la testimonial o de la pericial, ¿no? Muy común. Es que esa pericial no era adecuada, es que le faltó. El juez advierte un indebido estudio de la probanza. Y todos tus agravios versaron sobre esa misma prueba. Pues tengo que subsanar, cortar y decir, el recurrente manifiesta le causa agravio, que la probanza no fue, y encontrar si pusiste no fue valorada o fue indebidamente valorada. Entre todas esas páginas, decir, ah, bueno, fue esto, se lo plasmo. Porque a veces nos dicen en el amparo, el quejoso se manifiesta que la sala no valoró de tal manera. Eso plasman, esa es su inconformidad. Y bueno, leyendo la ejecutoria del federal, generalmente nos dice, ¿sabes qué? Como acertadamente menciona la sala, se estudiaron los agravios sustancialmente, por tal y por tal, inclusive manifiestan toda vez que no es necesario proceder de una forma determinada, los tomo en cuenta. Entonces habría que buscar esas palabritas escondidas que me indican o una causa de pedir muy concreta, que me indican alguna situación de estilo, de redacción, y sucede que a veces se te van, ¿no? Que maliciosamente se llegan a ir algunos conceptos de violación escondidos entre párrafos. Y procede la ejecutoria de amparo y de volver a estudiar esas partecitas, ¿no? Entonces, viene mucha cuestión, pero la idea simplemente es tomar integridad de las cuestiones planteadas. Que esta parte de comprende en su integridad tome sustancialmente lo que podemos estudiar, lo que podemos contestar. Bien, ahora viene la parte que les comentaba hace un momento. 398. Deberá suplir la falta de agravios o la deficiencia de los expresados. ¿Cuándo? Vamos a ver. Interesante, caso concreto. Les voy a leer, chequen su código, igual no hay ningún inconveniente. Fíjense, lo mismo que les dije. Cuando el juicio versa sobre derechos que pudieran afectar el interés de la familia, institución máxima de nuestra sociedad, la base, el núcleo. ¿Qué casos violentan a la familia? Alguna adopción, algún usufructo, alguna situación intestamentaria, testamentaria. Mientras yo encuentre que esa situación es violatoria, que pudiese generar por ejemplo, un asunto, lo que les mencionaba. Me dice una persona, súpleme la deficiencia porque tengo 75 años. Y textualmente me lo decía. Súpleme porque soy una persona mayor de septuagenaria, 75 años, tengo diabetes, tal. Y lo explicaba hermoso. Yo le tuve que contestar, si bien eres una persona, pues de una condición vulnerable, de una clase vulnerable, no puedo simplemente subsanarte, porque no me ofreces ningún medio para decir que realmente no entiendes la cuestión de los argumentos, porque no advierto una violación familiar, porque es una litis que se entroncó y se ha llevado de forma pragmática, ágil. Entonces no puedo, simplemente no puedo desbalancear a las contrapartes y por suplirte a ti, dejo el estado de indefensión a la otra persona. No podría hacer eso y la ley me lo impide, ¿no? Está vedado. Bien. Siguiente. Cuando intervengan por lo menos un menor de base. Actualmente, ¿no? No podemos decir los nombres de los menores más que iniciales, por cuestiones de pornografía, por cuestiones de seguridad, porque hay una situación de indefensión, porque está la cuestión del DIF, del Ministerio Público, todas esas cuestiones que me beneficien al menor, deberemos de subsanarlas, ¿no? Buscar siempre el beneficio de los menores. ¿Qué pasa? Les voy a comentar.
en un asunto de adopción, la madre biológica interpone la apelación en contra de los adoptantes, siendo que los adoptantes cumplían perfectamente con los tabuladores del DIF, psicología, socioeconómico, personal, cuestiones subjetivas, eran viables para la adopción. Y de repente en una probanza dice una frase, es que el padre biológico está de acuerdo con tenerlo. Quiere cuidarlo el padre biológico. Y el padre biológico nunca se presentó a juicio. Simplemente manifiesta la madre biológica que el padre está dispuesto a mantenerlo, reconocerlo y demás. ¿Qué creen que tuve que hacer? Tuve que subsanar esta situación y decir, ¿sabes qué? Si bien el padre no se ha personado, llamen al padre, que exponga sus situaciones, que ratifique esa cuestión, que exprese todo. ¿Por qué? Porque si no iba a dejar en estado de indefensión al menor, en conocer a su padre biológico o al padre y demás, tuve que subsanar esa situación. Y no me lo decía, pero del estudio de las probanzas pude advertirlo. Tuvo que ser subsanado. 3. Fracción tercera. Cuando se afecten derechos de grupos indígenas. Bueno, esto realmente hay una cuestión que tocó de una comunidad y aunque las personas se anexaba una hoja de que son de una comunidad indígena, no alcanzaba porque no alcanzaba a ser subsanable porque el litigante mencionó que se procedía de forma adecuada, que comprendía los alcances, que se hablaban en español. Entonces, esa situación de que en verdad se habla en español y me plasman unos agravios demasiado elocuentes, dices, bueno, no puedo subsanarlo, no encuentro nada. ¿Para qué me adelanto? No encuentro nada para suplir la deficiencia. No se violaban sus derechos en ese caso concreto. Entonces, bueno, no hubo más que hacer. Pero si encontramos algo de derechos de grupos indígenas, que no hubo un intérprete, que se violó un derecho, que algo no se tradujo, no está traducido en el idioma, en el lenguaje de esas personas, un contrato, una situación, bueno, ¿sabes qué? ¿A mí qué seguridad me da de que esas personas pudieron entenderlo? Habría que subsanarlo. Bien, 399, misma situación, suplencia, materia civil o familiar. Igual chequen su articulado. Fracción primera. Cuando las disposiciones legales resulten notoriamente contrarias a los preceptos de la Constitución. Pues no siento que haya mucho que argumentar aquí. Si se aplicó en algo que sea violatorio a nuestra Constitución, pues bueno, evidentemente tendremos que subsanarlo, ¿no? Cuando la sentencia de primer grado se funde en leyes declaradas inconstitucionales, pues bueno, no he encontrado ningún, al menos en la praxis, ninguna sentencia que sea fundada de esta manera. Cuando el fundamento de la sentencia de primer grado sea contrario a los criterios de interpretación de las leyes locales emitidas por el Pleno del Tribunal. Misma situación, siempre se busca que esté todo pues parejo, ¿no? Que tenga una misma tesitura. 4. Esta es interesante, esta sí le he aplicado. Cuando se advierta por el Tribunal de Apelación que en el procedimiento de primera instancia existieron violaciones manifiestas de la ley que hayan dejado sin defensa alguna de las partes. Esta se encuentra pues, casi todos los días. Encontramos una violación manifiesta, encontramos que el juez, clásico, exhaustividad y congruencia. La autoridad de primera instancia no valoró, no se encargó de todos los puntos litigiosos. Así de fácil. Faltó alguna excepción, faltó alguna probanza, faltó alguna situación importante que repercute en el caso concreto. Lo que les digo de la adopción, el juez debió valorar, debió advertir ese elemento del padre y subsanarlo. Lo advierto y repongo procedimiento. Entonces, digo, ahí sí se encuentra muy, muy seguida esa situación. Hay que leer entre líneas, hay que poder advertir esa situación para resolver con base a derechos humanos. Ya no resolver en el derecho, ya no resolver en lo justo, ¿no? Sino respetar a todo su debido proceso, respetar a todo su debida
el debido acceso a una calidad de justicia, en términos del 25 del Pacto de San José, una verdadera tutela jurisdiccional. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, esto es para mí. Garantía de defensa y principio de exhaustividad y congruencia. Alcances. La jurisprudencia indica, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón o punto por punto. Lo que yo les digo, yo valoro por práctica, checo los agravios. De primera instancia veo que tienen sustrato, veo que son extensos, veo que son muy cortos. Simplemente empiezo mi primera valoración y empiezo a apuntar. Ok, me habla de tales pruebas, me habla de tales elementos. Empiezo a hacer mi cuadro para saber, para poder entender qué me quieren decir. ¿Correcto? Dice, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema. Ok, tomamos un poquito, retomamos. Si bien me hablas de 20 cosas, 17 se repiten. Entonces dice, debo atender los que esgriman una defensa concreta. Defensa concreta, volvemos a lo mismo. No puedes simplemente fundar. He encontrado agravios que dicen, y se advierte una indebida motivación, y se advierte un retraso procesal por parte del juez hacia mi persona. Ya me lo dices. Entonces, ¿qué defensa concreta me vas a hacer? ¿Existen dilaciones procesales? ¿En qué probancia me pusiste? ¿Cuándo fue tu admisión? ¿Pasaron 2 meses? ¿Carga de trabajo? ¿5 meses? Entonces, dime una defensa que sea concreta, que pueda realmente valorar y estudiar. Dime, no me repitas 20 cosas. Yo les recomiendo esto, que siempre sean muy concisos. Que si van a poner 20 agravios, sean agravios diferentes. ¿Por qué? Porque así puedo realmente estudiar un abanico amplio de defensas sustanciales. No simplemente repetir y decir que los agravios del 1 al 15 son iguales, por lo tanto, y le he puesto, son sustancialmente los mismos, toda vez que ambos manifiestan o se orientan a decir tal. Y ya. Y ustedes a lo mejor ponen 40 páginas de agravios y yo se los tengo que resolver en 2, en 3, porque todo eso era lo mismo. ¿Qué defensa realmente hicieron ustedes? Y les va a ahorrar mucho trabajo. Créanme que van a hacer algo muy, muy práctico. Y finalmente dice, no se reitera los diversos argumentos que revelan las ideas ya expresadas. Me dijiste lo mismo 20 veces. ¿Qué pude hacer? Sustancialmente, imagínense que me hablan 15 veces de lo mismo, 15 agravios, y en 2 ya me mencionan algo diferente, algo que pudiera ser sustancial. ¿Cuántos agravios voy a estudiar? 2. Todo lo que va en el mismo sentido y los que son de una manera diferente. ¿Correcto? Esa es una forma que el tribunal hace, o al menos yo realizo, para poder resolver. Para poder decir, mi apelante tiene razón, mi recurrente, fue muy claro, quiere decirme esto, y me permite, en la tesitura que ustedes me indican, poder entrar más de fondo al expediente. Algo que me facilite realmente decir, bueno, este agravio me vincula con tales actuaciones de tal fecha, este agravio me vincula con tales actuaciones de tal fecha, y voy haciendo mi secuela procesal. Tengo que recurrir a mi relatoria procesal y decir, aquí está el error. Tiene razón el recurrente, o si bien puede ser fundado, hay otra situación que advierto, alguna omisión procesal y mando reponer procedimiento. ¿Qué les beneficia a ustedes? Pero deben de ser muy claros. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Agravios. No son las afirmaciones que no razonan contra los fundamentos. Les pongo un ejemplo. Para concluir que la prueba no se valoró o se valoró mal, es menester que el juzgador haya dejado de referirse a un aspecto sustancial de las pruebas rendidas. Tenemos un capítulo de pruebas en particular y eso es algo que les quiero compartir. No hace falta leernos toda la doctrina de valoración de pruebas. Capacidad procesal de la testimonial,
eficacia probatoria, conocer 30 argumentos. No nos hace falta, simplemente con el capítulo de pruebas en particular, podemos decir cómo se va a tasar, cómo se va a valorar. ¿Es tasada? ¿Es de libre apreciación? En la de libre apreciación, ahí se van a guiar por la pericia, por la lógica, por la conducta procesal de las partes. ¿Qué viene? Dice, dejó de referirse a un aspecto sustancial. Para ustedes en casa, ¿qué es sustancial de la pericial? Piensen un momento. Que el perito nos diga, sí tiene razón, por esto y por esto y por esto. Que el perito tenga muchos títulos, que el perito diga un marco teórico excelente, que el perito tenga un desarrollo ilustrado, porque incluso pensamos que entre más hojas y más imágenes es más bonito y entiendes mejor. Entonces, yo le doy valor a la testimonial, a la pericial del actor. Y me dice el recurrente, el demandado, oye, es que estuvo mal valorada por tal, debiste de haber valorado la mía en tal situación. Y yo te digo, ¿sabes qué? Que juez sí la estudió. Aquí en la sentencia dice, la pericia se tendrá en la siguiente medida. Y ya te desglosan generalmente lineamientos y formas que él tomó para valorar. Bien, si tú me dijeras, valórame la pericial, estúdiamela porque el juez fue carente, ajusten sus palabras, el juez carece de metodología para estudiarme la pericial porque advierto que mi contraparte, su perito o el tercero en discordia, no fue claro en este aspecto. Me cerraste más tu argumento. Y digo, caray, ¿sabes qué? Tienes razón. A ver, vamos a estudiar si concretamente, respecto a su marco teórico, por ejemplo, fue obtuso, fue cerrado. ¿Qué pasó? Que dejaste de hacer una impugnación abstracta. Dejaste de decir, por ejemplo, valórame la pericial, valórame esto, valórame tal probanza. Me llevaste, me orientaste de manera que yo pudiera hacer un análisis de esos puntos. Me dijiste que es un marco teórico, me dijiste que ahí está el punto medular. Entonces, ya no me obligaste a hacer una revaloración oficiosa. Porque digo, bueno, quiere que valore la pericial, ¿y qué hago, no? Veo que dice el juez, interesante, motiva y fundamenta, leo la pericial y digo, pues, me ilustra. Creo que el juez tiene razón. No le concede la razón al recurrente porque el juez tiene la razón, pero en ningún momento me llevaste, me enseñaste cuál es el punto. Como tu concepto de violación fue ambiguo, pues no entendí lo que quisiste, o si lo entendí, pues no pude meterme más por no mejorar tus agravios, por no suplirte esas deficiencias. ¿Qué pasa también? Siempre, ¿no? Eso es, yo creo que en un 70% de los casos, me manifiestan hechos novedosos, cosas que no son parte de la litis de primera instancia. Por ejemplo, pones tus hechos, toda la situación, y de repente en los agravios dices, quieres perfeccionar tus hechos, pero no debemos olvidar que si bien en los hechos 4, 5 y 6 menciona tal situación, también se infiere que tal, y me anexas alguna probanza superviniente. Y digo superviniente entre comillas. Oye, ¿sabes que esto es novedoso? Esto no me lo plasmaste, tú no entroncaste la litis con esta. Es ambiguo, es abstracto y es malicioso. Entonces, no son afirmaciones que razonan contra los fundamentos, porque ese hecho novedoso no entró en la litis original. Detalle para que puedan guiarnos. En ese sentido, jueguen con las palabras, jueguen con las afirmaciones, jueguen que no sean ambiguos ni abstractos y vamos a hallar, no me obliguen a revalorizar oficiosamente, vamos a atender puntos concretos. ¿Correcto? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, conceptos de violación, agrevios inoperantes. Son ambiguos y superficiales, misma situación. Ya sea lo que ustedes me digan, va en la tesitura de la anterior. Son superficiales porque, como la pericial les comenté, me dicen, valórala, no se atendió bien. Tú sabes lo que tu perito te quiso decir, por ejemplo, ¿no? En este caso. Tú ya hablaste con el perito, generalmente,
Familiar, saber y entender. Él ya te dijo lo que quería, lo que te iba a decir, las preguntas que se iban a contestar, pero fuiste ambiguo. Me dices, el juez no le asiste la razón por tal. No le asiste la razón. Valoró erróneamente y valoró y apoyó en el perito tercero en discordia tal situación. Pero tú jamás me dijiste, ¿sabes qué? Su marco teórico está mal, jamás me comentaste el cuadro que manifiesta debe ser estudiado por tal situación. Y digo, ah, bueno, ya no es ambiguo, ya no es superficial, ya me está concretando algo, ¿correcto? Va hilado con lo que sigue. Valor y alcance probatorio, distinción conceptual. Esto es muy importante. Y esto es algo que siempre, muchas veces queda la incertidumbre. Tú sabes que tienes la razón y puede que tengas la razón, pero ¿tienes valor probatorio en tus elementos? Una documental pública ya tiene valor. Ya de base y de facto ya tiene un valor tasado. Unas probanzas judiciales tienen un valor tasado. Pero eso, ¿qué alcance probatorio tiene? ¿Hasta qué punto algo que tiene valor deberá acreditar los hechos que pretendan tus agravios? No siempre pasa. Por ejemplo, estudio diversas documentales de propiedad de un predio. ¿Cuál tendrá? Ambas tienen valor. ¿Cuál tendrá más alcance probatorio? ¿Cómo las vamos a tasar? Ustedes pueden decir, ah, bueno, yo no voy a estudiar, yo no soy el tribunal. Pero es curioso porque todos podemos entender en qué punto vamos a acreditar los hechos a través de lo que queremos. ¿Qué elementos perfeccionan más nuestras acciones? ¿Correcto? Decimos, por ejemplo, clásico, una hoja emitida por el presidente municipal para acreditar la posesión. En general sabemos que el presidente municipal no está facultado para poder emitir esa situación. Entonces, para ti, para la gente, para el cliente, tiene valor. Pero si no está facultada la autoridad para emitir esos documentos, ¿creen que tenga alcance probatorio? Evidentemente no. Entonces, no te alcanza para demostrar tus intereses, ¿correcto? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta ya es de las últimas, que ya siento que ya me alargué un poquito más. Principios de favorecimiento de la acción. Subsanación de los defectos procesales. Actualmente, la nueva jurisprudencia de la 10ª época, los nuevos estudios, manifiestan algo muy interesante. Estas léanlas, se las recomiendo, analícenlas en conjunto, compañeros, porque manifiestan que debemos flexibilizar lo procesal. Y esta es la nueva forma de entender los agravios y resolverlos. Vamos a flexibilizar lo procesal. Vamos concretamente, les voy a leer la frase. Dice, debemos flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo. Así de fácil. Con la única exigencia de no violar garantías, de no desfasar el equilibrio procesal. Y te dice, haz lo que tengas que hacer para que bajo la óptica constitucional de derechos humanos favorezca derechos humanos y generalmente es el debido proceso, el acceso a la jurisdicción y demás, pero rompe los agravios, segrégalos. Y si te dicen exacto, inclusive en materia mercantil, y aquí viene algo muy interesante, ¿sabes qué? Que se pudo subsanar la personalidad. Ah, caray, pero es mercantil. No, no importa, porque vamos a flexibilizar lo procesal para que ese caso en concreto no pase a la apelación, no pase al incidente, para que se pueda llevar de manera concreta y correcta, ¿correcto? Entonces te dice, y esto va a ser muy interesante para ustedes, cuando encuentren una violación o tengan alguna situación que no sepan cómo manifestar, pueden decir, proaccione, tribunal, por favor, rompe un poquito tu esquema de trabajo, y eso nos pasa en los acuerdos, en las promociones, rompe tu esquema de trabajo y manifiéstame una debida flexibilidad procesal. Y no lo hemos pedido, digo, muchos compañeros bajo sus habilidades han pedido esa situación.
Entonces, ¿qué pasa? Que te está diciendo la jurisprudencia, esa situación es tutela jurisdiccional efectiva. A ver, proyectista, estudias los agravios, ¿encuentras algún favorecimiento de la acción o vas a volver a estudiar a rajatabla? En la rigidez procesal. Entonces te faculta para que realmente puedas decir, ¿sabes qué? Hay una violación de derechos humanos, no subsanar la deficiencia de la queja. Hay una violación, bueno, pues resuélvela. Escoge, selecciona, interpreta el derecho de manera que hagas del asunto algo efectivo. Esa es la verdadera razón de las cosas. Esa es una parte, digo, esta es la parte general, el punto 1 del estudio de los agravios, del estudio de los conceptos de violación. Aquí, en esta situación, hay mucho juego para ustedes que llevan civil, mercantil, familiar. Cada caso, evidentemente, es un asunto concreto, específico, que permite muchas jugadas para revocar, para dejar insubsistente, para que le confirme la sentencia, para buscar un beneficio especial. Tendríamos que aprender a jugar realmente con la óptica de derechos humanos y flexibilizar hasta qué punto te pueden flexibilizar lo procesal y que te beneficie o que perjudique a la contraparte. ¿Correcto? Entonces, estas son consideraciones generales que me gusta comunicarle a las personas para que puedan entender esa situación y que más adelante, digo, si se permite o se puede, irnos a casos concretos muy específicos. Usucapión, reivindicatorios, cobro de pagarés, sobre embargos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, siguiente diapositiva, creo que ya es la última. Bueno, les agradezco haber escuchado esta presentación. Mi correo está ahí. Si a alguno le interesa que le haga llegar la presentación con anexos que tengo sobre las jurisprudencias y demás, con todo gusto se los puedo compartir. O si gusta, no sé si Gil y Solís me puedan apoyar en ese aspecto y hacer la distribución de la presentación para que, pues con todo gusto, toda duda, puedan acceder al material. ¿Correcto?